Tiene 1 año, 3 meses, porque se fueron juntos con los demás compañeros el 17 de marzo. Bueno, cuando él se fue tiene 16, ahorita está por cumplir 18. Mi esposo tiene 1 año, 3 meses. Le faltaba pues como unos 2 meses para cumplir 15 años. El mes de julio del 2005, cuando ella salió de Honduras tenía 19 años y pues ya tenía 2 bebés. Ella se llama Clementina del Carmen Lago Carrera, desapareció en el 2003. Ella comentó que le habían ofrecido trabajo para llevársela a Potosí. Fíjense que son ya 12 años con esa incertidumbre de no saber, pues. Mi hijo se llama Mario Alfredo Santos López. A esta fecha, él tendría 42 años de edad. Tiene, porque yo sé que está vivo. Ok, ¿qué es un desaparecido? Una persona que no tiene un lugar ya en el mundo. No tiene cara, no tiene rostro. Mi nombre es Susana Uribe. Me dedico en el campo de la salud mental al trabajo con el trauma psicológico, a la psicotraumatología y a los procesos de duelo, especialmente los duelos complicados. El fenómeno de los desaparecidos son los migrantes que nunca llegaron a los Estados Unidos. Pueden ser 40, pueden ser 20, pueden ser 10, pueden ser 6, que se fueron todos juntos y que no pudieron llegar a la frontera. Es un fenómeno que le causa mucho dolor a la comunidad, porque no se sabe nada de ellos, porque no se sabe dónde quedaron, porque no les entregan un cuerpo, porque no les entregan una voz, porque no les entregan nada. Por eso el dolor, el fenómeno de desaparecidos es un dolor más grande que el muertos, porque dura más. Mi nombre es Mario González Melchor. Soy el párroco, es decir, el encargado de la misión de la Iglesia de Nuestra Señora de la Luz de aquí de Tancoyol, Jalpan de Serra. Si tomamos la definición de la Convención Internacional de Naciones Unidas para la Desaparición Forzada, es aquella persona que sufre algún arresto, secuestro, detención por manos de algún agente del Estado o con la tolerancia, anuencia o aquiescencia del Estado. Bueno, yo soy Ana Lorena Delgadillo Pérez, soy la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Bueno, nosotros hablamos de migrante no localizado. Vemos que hay distintos tipos de casos, desde los casos del migrante que salió de su casa, se iba comunicando en todo el trayecto regularmente y de repente se pierde contacto, hasta la persona que salió, se estableció en otro lugar, estuvo un tiempo trabajando, por ejemplo, en ese lugar, se comunicaba regularmente y de repente ya no se comunica más. Por lo menos en nuestra experiencia hay distintas situaciones de migrante no localizado, ¿no? Algunas pueden asemejarse, sobre todo en los últimos años, a desaparición forzada, otras por ahí pueden ser más de otro tipo de situación, ¿no? Mi nombre es Mercedes Doretti y soy del equipo argentino de antropología forense. Respecto al tema de los desaparecidos, el primer problema con que nos enfrentamos es relacionado con la definición, es decir, qué debe entenderse por desaparecido, porque podemos hablar de personas extraviadas,
personas ausentes o desaparecidas como tal, derivado de que existen distintas definiciones técnicas, incluso jurídicas a ese respecto. De manera que ese primer problema tendría que ser afrontado de manera muy puntual por el gobierno federal y desde luego en coordinación con los gobiernos locales y gobiernos municipales, en concreto por el Estado mexicano, para poder generar de ahí un diagnóstico relacionado con el tema. Fernando Batista, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Sierra Gorda Queretana tiene contabilizados 96 desaparecidos. Querétaro es un territorio muy pequeño. Somos el tercer estado más pequeño de la República. Y estamos hablando de 96 desaparecidos. De ellos, 2 grupos numerosos, 2 camiones completos. ¿Cómo es posible que el mexicano no esté seguro en su propia tierra? Tiene 1 año, 3 meses, porque se fueron juntos con los demás compañeros el 17 de marzo. En un proceso de duelo por una persona que ha desaparecido, lo más común es que en un primer momento venga el shock. No aparece, no ha llamado, estamos esperando que llame, seguramente se reportará. Hay un anhelo todavía de que esto suceda. A mí me llegó el aviso, bueno, la noticia por otra muchacha que es hermana de Alfonso, el que desapareció también. Entonces yo no le quise creer, pero le hablé al coyote y me dijo, no, oiga, dice, es que sí es cierto, dice. Pero yo le hablé ya como a las 3 semanas. Yo ya esperaba noticias de mi muchacho que estuviera allá o que llegara aquí, yo ya lo esperaba. Y no, nada, y entonces me dice la muchacha, no, dice, ¿sabes qué? Se los quitaron. Entonces yo para asegurarme le hablé y me dijo, ¿sabe qué? Oiga, sí, dice, me los quitaron, dice, pero no se preocupe, dice, ellos van a aparecer, oiga, dice, yo ando buscando, dice, yo ando mirando hasta divinos, dice. Que el coyote nomás dijo que los tenían detenidos. Yo me enteré por mi hermana, pues ella aquí tiene el teléfono y aquí todos, nosotros venimos a hablar aquí con ella. Dice, no, que dicen que los agarraron, dice que los secuestraron. Pero nosotros esperábamos ya tener una noticia de ellos. Ellos ya tenían 3 semanas y no sabían nada de ellos. Nomás porque esa muchacha de la vuelta que es esposa, es hermana del que está desaparecido, es, y le habló aquí a Mago y a mi hermana y le dijo que estaban desaparecidos. Entonces fue cuando nos enteramos nosotros, pero el coyote no nos había avisado luego al principio. Ella recibió una llamada a eso de las 12 del mediodía, en el que ella contestó un negocio, qué tipo de negocio, se quedó pensativa y a eso de las 6:30 de la tarde me dijo, mamá, voy a salir, ¿me da permiso? Yo le dije que no, porque yo había escuchado la llamada de mediodía y la miré muy pensativa en lo que le habían propuesto y ella se molestó, se fue al cuarto, pero cuando yo la llamé como a las 8:30, que fuera a acostar las bebitas de ella, ya Clemen ya no estaba. Mi hijo me dijo, mamá, Clemen ya se fue. Dice que llevaba una bolsita plástica con 3 mudadas. Ella se llama Clementina del Carmen Lago Carrera. Desapareció en el 2003. Sí, me llamo María Eugenia Barrera Rocha. Pasan los días, las semanas y sigue sin haber noticias acerca de la persona que salió. Puede haber entonces empezar una búsqueda incansable para poder tratar de localizarlo, llamar a los familiares, a los amigos con los que se fue, pensar que quizás pudo haber ido con tal o tal persona, buscar ir a las autoridades también para ver si ellos pueden ayudarnos a encontrarlo en hospitales, quizás detenido en alguna penal, en algún lugar donde puede haber sido detenido por alguna razón. Nosotros le hablábamos 2 o 3 veces por día o cada día, así, diario, hablándole para ver qué había sabido ya.
y no, nunca nos dio respuesta. Entonces cuando nosotros nos fuimos, siempre nos decía que no pusiéramos denuncia o que porque nos iba mal a nosotros o a ellos, las personas que los tenían les podían hacer algo a ellos y miraban las denuncias. Y entonces nosotros por temor, pues, no, nunca pusimos, pero ya de ver que no había nada, entonces sí, nos animamos y fuimos. Sí, fue yo con mi hermana a hacer la denuncia porque por lo pronto no queríamos hacerla porque nos decían que a lo mejor les iba mal a ellos o a nosotros y nos estuvimos esperando y hasta los 3 meses fuimos a hacer la denuncia esta Jarca. Le escribí al presidente de México que me ayudara a buscar en las cárceles porque yo tenía un presentimiento que allí podía estar él, ¿verdad? Por la situación en que había viajado, por ese motivo. Yo puse denuncia de mi hija en mi país, me dijeron que a los 72 horas tenía que ponerla para poder ser desaparecida. A las 72 horas llegué, me dijeron que todavía no, hasta que pasaron los días, a los 8 días me tomaron la denuncia. Una cruz por la otra. Si no lo encuentra, seguirá buscando, muy probablemente seguirá buscando por otras instancias. Quizás empiece a recorrer el mismo camino que había dicho la persona que iba a recorrer, saliendo ya de la ciudad en donde esta persona vivía. A los 2 años desaparecida, ella me mandó una razón con un señor furgonero. Ella mandaba decir que la habían dejado vendida en Ciudad Guatemala, en zona 1. Y que ella mandaba decir que la fuéramos a sacar, que estaba vendida. Yo fui a Guatemala, no la encontré. Una muchacha de Nicaragua, dice que ella sabía dónde estaba, pero que ella Clemen no estaba ahí, porque un mexicano la había sacado. La búsqueda siempre la hemos tenido nosotros, porque yo he escrito a muchas instituciones de Estados Unidos, como Don Francisco, el show de Cristina y otras que no recuerdo. Yo no, porque no tengo con qué buscarlo, pero sí he tenido por ganas de buscarlo, pero no he tenido con qué para poder ir a buscarlo. No tengo la posibilidad para ir hasta allá. Si no lo encuentra y sigue buscando, puede empezar a aparecer síntomas a nivel físico como angustia, ansiedad, dificultad para dormir, problemas para descansar, cambio en sus hábitos alimenticios. La persona empieza a tener una serie de síntomas físicos ante una pérdida significativa. Puede empezar también a ponerse irritable o deprimido, eso dependerá de la persona, a violentarse con facilidad o a dejar de trabajar, a empezar a ingerir bebidas embriagantes o sustancias que lo lleven a mitigar las sensaciones que lo están invadiendo. Ya no soportamos. Yo cuando viene la Navidad, eso no es gusto para mí. Yo quisiera dormirme el 23 de diciembre y despertarme hasta en enero, porque no puedo superar esa fecha. Es de más, me agarro una cosa bien fea. Es que la desesperación de nosotros es muy grande. Uno ya no puede comerse un taco a gusto porque luego se acuerda de ellos en la noche para dormir más pensando en ellos. Día y noche, cada momento, yo no se me quita esto de mi mente, con la esperanza de que un día me hable o llegue y ya me lo imagino a mi hijo llegando. Pero yo también les digo que, bueno, las más grandes, ellas también dicen que va a llegar su papá. Pero la chiquita no sé qué decirle. La desaparición de ella me ha traído muchas enfermedades. Me separé de mi esposo a raíz de la desaparición de mi hija.
Mi esposo fue una persona muy buena conmigo, pero por andar buscando a mi hija yo me aparté de él. O sea que no perdí solo mi hija, también mi esposo. En realidad se nos vino la casa encima porque hasta perdimos donde vivíamos. El corazón me avisó. Fue la última vez que vi a mi hija. Le faltaba pues que como unos 2 meses para cumplir 15 años. Todos estos síntomas de los cuales hemos hablado son provocados por un incidente crítico, como lo es la desaparición de un ser querido, la pérdida de un ser querido. Un incidente crítico se puede convertir en un evento traumático que se puede convertir en lo que se conoce como trastorno por estrés postraumático. El trauma modifica el funcionamiento del cerebro. Las estructuras subcorticales del cerebro cambian y son modificadas. Eso condiciona el comportamiento de las personas. Es por eso que no es tan fácil que la persona salga solita o es cuestión de echarle ganas. El trauma es físico. Yo he encontrado una enorme similaridad entre las familias de desaparecidos en Juárez, las familias de migrantes desaparecidos en El Salvador, con las familias de personas desaparecidas en la Argentina. La desesperación, la angustia por la incertidumbre, la angustia por no saber qué pasó, la parálisis familiar de alguna manera hacia cualquier otra cosa que no sea buscar específicamente al que falta, la dificultad en moverse para encontrar una respuesta y la angustia que eso genera, lo veo como algo muy similar. La diferencia trágica es que en Argentina estábamos en una dictadura y acá es una democracia. Aquí hay 2 que son salvadoreños. Aquí quedó un nicaragüense, de que tampoco lo reclamaron. Tiene una aproximación como de 8 meses. Aquí les vinieron a poner una cruz. Hay 3 que son extranjeros. Nada más así no los dieron. No nos dijeron de dónde provienen. Pero aquí hay 3 y nada más pusieron una cruz. Nosotros nomás dijimos que no aparecían y nomás no culpando ni el coyote, nomás nosotros pusimos denuncia para que nos ayudaran, nos echaran la mano a buscarlos. Pero no nos han tenido ninguna respuesta de nada. Cuando una persona recibe la noticia de la pérdida de un ser querido, el familiar va a una instancia a buscar apoyo, a buscar que se le diga, que se le dé informes acerca de esto. Y la persona que está detrás del mostrador lo trata con desprecio, juzgando las actividades del desaparecido, juzgando al mismo doliente, porque ¿cómo siendo tan chiquito lo dejó ir, señora? Juzgando la actividad que el desaparecido hubiera podido tener. Todas esas situaciones complican mucho más la historia de lo que uno pudiera pensar. El doliente se va quedando indefenso ante situaciones como estas. Y esta sensación de indefensión paraliza. Entonces llego a estas poblaciones y me doy cuenta de que me hablan de que pues es que no hemos encontrado a nuestro pariente, no he encontrado a mi hijo, no he encontrado a mi esposo, no he encontrado a nadie. Oigan, ¿y qué está haciendo la autoridad? ¿Y qué están haciendo los demás? Nos reúnen, pero no nos dicen nada. Nos hablan, pero no nos dicen palabras. Tratan de consolarnos, pero es inconsolable esto.
Lo que nosotros hemos visto con las familias que hemos acompañado es que la familia cuando llega sola a una agencia del Ministerio Público y dice, bueno, mi hijo iba a su trabajo y nunca más supe de él. Ah, bueno, señora, pues es que su hijo no está desaparecido, su hijo es un no localizado. O te lo clasifican como extraviado o como ausente. En el 2007, un coyote de mi país que lleva gente para Estados Unidos comentó con mi hijo de 16 años que él la había visto en el estado de Culiacán, que la había visto al lado de unos bares reservados, que él quiso acercársele a mi hija, pero que no lo habían dejado porque le dijeron que tenía que pagar para podérsele acercar a ella. Dijeron que mi hija la habían visto en Culiacán, llegué a la policía, pregunté qué sabían de ella y la buscaron, no existe el expediente de mi hija, de la denuncia que puse. Y el comisionado me dijo de que él no podía hacer nada, que mi hija hoy ya era mayor de edad. E igual le dije yo de que seguía siendo una persona desaparecida y que merecía que la encontráramos. El comisionado me dijo que no podía hacer nada, que qué quería yo que le hiciera, y prácticamente uno con su moral y su amor de madre sale con la cara para abajo. Hay que tomar en cuenta que el Ministerio Público lo que investiga son delitos, ¿sí? Entonces el Ministerio Público investiga una desaparición forzada, investiga un secuestro, investiga una privación ilegal de la libertad, que son de algunas de las definiciones, digamos, algunos de los tipos penales cuando hablamos de privación de la libertad. Pero el extravío no es un delito. La no localización no es un delito, ¿sí? Entonces, estos términos lo que hacen es, le permiten al Estado tranquilizar a la persona, parece que le reciben el caso, que le reciben la denuncia, ¿sí? Pero no entra dentro de esta lógica de investigación como delito, porque un extravío, una ausencia o una localización no son tipos penales. Entonces llega la persona, lo denuncia, le dice, pues es que es un extravío, es una ausencia o una no localización. Entonces en lugar de abrirte una averiguación previa, te abren un acta circunstanciada. ¿Y qué es un acta circunstanciada? Un acta circunstanciada es nada más una constancia de que tú fuiste a decirle algo a la autoridad. No significa que un acta circunstanciada va a echar a andar la maquinaria del Estado para investigar. Pero ¿qué es lo que pasa con las familias? Eso no lo saben las familias. Las familias piensan que porque ya fueron con un ministerio público, le expusieron el caso, le dijeron qué fue lo que pasó y le dan un comprobante de que fue a decir eso, ellas ya creen que ya lo están buscando. Y eso no es verdad. Aquí hay dos de Guatemala, Centroamérica. Lo mismo, aquí hay dos de Guatemala. Nadie los vino a reclamar. Aquí hay otros dos que son también de Centroamérica. Hay otras cuestiones que también tienen que ver con, diría yo, tal vez una cultura institucional del trato a las familias, muchas veces, ¿no? En donde familia tras familia escuchamos que, con excepciones por supuesto, pero en la mayoría de los casos no hay muchas veces una cultura institucional de entender que los servidores públicos, los ministerios públicos están al servicio de las familias y no al revés. Vamos a encontrar nuestros familiares. Lo que ha pasado en el país es eso, que a la gente se le engaña cuando va a denunciar con estos términos. Y eso trae también como fin no solamente el que no se eche a andar esta maquinaria del Estado para investigar, sino que así se disimulan las cifras. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a preguntar a través de transparencia a la CNDH, a la PGR o a cualquier instancia que cuántos casos de desaparición tiene, nos va a dar una cifra muy corta. Pero te están dejando fuera todos estos rubros de no localizados, extraviados o ausentes, que los dejan en las instituciones como bailando. Ahora, hay otro problema, que muchas veces estos casos no los inicia el Ministerio Público, los casos de extravío, ausencia o no localización. Los llevan las policías y las policías no tienen la facultad de investigar. Esto genera un problema delicadísimo, porque en todo caso desalienta la presentación de denuncias, de ahí el tan exiguo índice de denuncias que se presentan en nuestro país por la comisión del delito, y de ahí deriva también el que la autoridad
omite integrar una investigación y por ende los altos índices de impunidad. Digamos que es un perro que se muerde la cola a sí mismo y de esta forma genera una problemática en materia de atención a víctimas, en materia de persecución del delito y sobre todo, y muy importante, de procuración de justicia. En la medida también en que no se procura justicia, esto, lejos de desalentar la comisión de delitos, genera el efecto contrario y esto es muy delicado. Sí, bueno, pues desde que eran jóvenes todos así en esta comunidad, todos se van a emigrar, casi no hay hombres, no hay ni muchachas, también luego nomás crecen y se van, a los 18 o a los 15 ya. Es que ellos dicen nomás, voy a estudiar la secundaria y me voy. Y eso ya creo ya casi como si fuera una tradición de que todos se van, todos se tienen que ir. Ya nada más hay, parece que 5 familias, pero ya son, la mayoría no tienen ni niños chiquitos. Ya nomás son pura parejita de viejito y viejita sola. De acá de este lado nada más somos tres jovencitas. De Landa aquí, por ejemplo, no hace días que llegaron muertos, que sí estaban muertos de los de San Fernando. Llegaron 2 de Tierra Fría, que le dicen está cerquita de aquí. Son de los que se habían desaparecido y tenían 1 año desaparecidos. Y ya nomás llegaron muertos. Y la familia estaba triste, ¿verdad? Por lo menos ahora ya si quieren tienen bien dónde ir a verlos. No que antes no sabían si estaban vivos o si estaban muertos. Cuando un pueblo entero se vacía o quedan muy pocos y son más los desaparecidos que los dolientes, el tema del tejido social evidentemente se complica, está absolutamente fracturado. Si ellos pueden salir adelante y conservar su identidad, su territorio sin ser amenazados por grupos o personas que pongan en peligro su vida o la vida de las personas que quedan ahí, entonces podríamos hablar de que pudieran salir adelante, no sin dificultad, pero pudieran salir adelante. Se procura visitar todas las comunidades y también organizarlas para que ellas puedan defenderse. Entonces tratamos de hacer advertencias, incluso ciertos simulacros. El simulacro ya no consiste como los simulacros de las ciudades, simulacros contra terremotos, simulacros contra incendios, simulacros contra inundaciones. No, aquí es simulacros para defensa de la vida. ¿Cómo se van a ir las señoras y los niños corriendo a la montaña para que no lleguen los grupos armados a asaltarlos o a quererlos secuestrar? Entonces, ahorita se está enseñando a los niños cómo guardar silencio, cómo no llorar cuando van corriendo. Porque si lloran, están advirtiendo. Si lloran, lo único que están haciendo es decirle por dónde van sus papás y por dónde van ellos. Entonces, al niño se le está enseñando a que si vas a correr, no vas a llorar. Porque si lloras, te mueres tú y tus papás. Hemos estado ahora en Chiapas, donde en algunos cementerios esencialmente los restos de migrantes están entre tumbas. No tienen ni siquiera una tumba individual, digamos, ¿no? Ni siquiera una marca que por lo menos diga acá hay una persona, digamos, ¿no? Entonces de alguna manera es como la mayor invisibilidad, ¿no? Ya no existen más, ni siquiera como que han desaparecido de los registros sociales que tenemos para los muertos, ¿no? Los 6 que están aquí son guatemaltecos. Para este lado también hay más.
Los que están en los panteones, los que están en las fosas comunes, al menos ellos, sabemos que hay noticias ahí de centroamericanos que ahí están, pero sabemos que hay personas enterradas en los caminos y que hay personas que les pagan para eso, para que los vayan enterrando en los caminos. He recibido muchas veces confidencias de campesinos que ellos han visto osamentas. Dicen, nosotros aquí encontramos una osamenta, ¿verdad? Y la enterramos. Rezamos y dimos cristiana sepultura y ya. ¿Por qué no? Le digo yo, ¿por qué no avisaron? Padrecito, usted sabe, dice, que si uno avisa, los van a echar la culpa a uno, como están las cosas, nos van a sacar dinero, lo poco que tenemos nos lo van a quitar. O sea, tanta corrupción hay en México que la gente tiene miedo, no tiene confianza para decir las cosas como son. Aquí se usa mucho para sacar el agua del subsuelo, perforar, y entonces hay veces que se encuentran esqueletos en los pozos esos de 200, 300 metros. Me han platicado gente cuando va a perforar y que empiezan a salir huesos, lo que hacen es quemar el pozo ahí como si fuera basura, ¿no? Entonces no saben cuántos puedan estar ahí, pero al sacar huesos pues se dan cuenta que había personas ahí y son huesos de personas, ¿no? Entonces, o ropa. En San Fernando, Tamaulipas, se encontraron 72 personas fallecidas, 58 hombres y 14 mujeres, que de acuerdo a información preliminar por confirmar pudieran ser migrantes indocumentados de diversas nacionalidades, entre las que se encuentran El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil. Como todos sabemos, en los últimos años han aparecido una serie de inhumaciones que son clandestinas, de lo cual no tenemos idea de qué número de personas realmente abarca, cuántos de esos casos pueden, de los restos que se encuentran en esas fosas, como las de San Fernando, como las de Cadereyta, cuántas de esos restos pueden pertenecer a migrantes, pueden pertenecer a personas desaparecidas dentro de México, pueden pertenecer a la categoría de levantones, como muchas veces se informa, que es un fenómeno como en el medio de estas categorías y demás, ¿no? Las autoridades de los 3 órdenes de gobierno carecen de coordinación en materia de prevención, en materia de procuración de justicia y lo más importante, no existe un diagnóstico puntual, un diagnóstico certero que nos pueda decir, por ejemplo, en el tema de las desapariciones, de qué estamos hablando, cuál es el número real para poder afrontarlo con política pública muy concreta en todas estas materias de prevención del delito, de procuración de justicia, de atención a víctimas del delito, de acceso a la justicia. La CNDH vamos a decir que maneja 16,000 casos de desaparición. Yo preguntaría, ¿qué pasa con los casos de secuestros de migrantes? ¿Son o no desaparición? Eso no nos lo ha aclarado la CNDH. La CNDH sale con 2 informes en 2 periodos de 6 meses y dice, aquí están documentados en 2 periodos de 6 meses cerca de 20,000 secuestros de migrantes, ¿sí? Esos 20,000 superan ya la cifra que da oficial de desaparición. Entonces, ¿estamos hablando de 2 cifras? Estamos hablando de una cifra de secuestros de migrantes que son 20,000 y estamos hablando de una cifra de desaparición que son 16,000. ¿Cuántos de estos casos son comunes o son separadas? ¿A quién estamos contando en las cifras de desaparición? ¿Estamos contando nada más a los que denuncian? Hay una cifra negra de los que no denuncian por miedo. ¿Estamos contando solamente a los mexicanos? Y entonces, ¿dónde estamos dejando a todos los centroamericanos que van en tránsito? No hay en el país actualmente un mecanismo que permita tener un registro de las personas que están desaparecidas o privadas de su libertad en alguna modalidad. Se pudo acreditar por parte de la comisión con testimonios de víctimas de secuestro, migrantes víctimas de secuestro y otros tantos testimonios también de testigos presenciales de secuestro en perjuicio de migrantes, 214 eventos de secuestros que arrojaron una cifra de
más de 11.000 víctimas, 11.333 víctimas documentadas por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos en tan solo un periodo de 6 meses en el 2010. De abril a septiembre del 2010, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos abocamos a llevar a cabo este estudio muy puntual, este diagnóstico que debió haber hecho el Estado mexicano en su momento, que incluso la Comisión Interamericana le cuestionó a este respecto, y que aceptaron ante la Comisión, ante esta instancia interamericana, no contar con un diagnóstico al respecto. Un tema que después de unos años que estoy en la frontera siempre me da risa cuando vienen muchos periodistas. Oye, ¿cuántos desaparecidos? Dime tú cuántos nacieron hoy. Queda lo mismo, ¿verdad? Pero se va dando cuenta uno con el tiempo. Yo creo que no deja de ser un tema muy importante. Yo creo que de que realmente la gente conozca la situación. Pero cuando hablamos de muertos que cruzan de la frontera de México a Estados Unidos es una cosa. Cuando hablamos de muertos migrantes que vienen desde Centroamérica para llegar a Estados Unidos haciendo 5.000 kilómetros, 4.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, pues sí da risa, me da risa, porque es imposible. Pero tengo otro modo de pensar, digo, yo creo que al mismo tiempo que es importante que la sociedad conozca toda esta situación, pero que de esto también genera una cuestión. Tenemos que evitar que mueran. Y esto es lo más importante. Porque saber de muertos, como de lanchas que yo sé, de 30 personas que desaparecieron todos en el mar, ¿quién va a saber? Hay que preguntarle a los tiburones cuántos se comieron. Entonces es algo imposible, casi imposible, pero no deja de ser importante el tema para que también tomemos conciencia de que realmente hay una masa de gente, de seres humanos, que se están muriendo cuando están yendo a buscar vida y los tenemos olvidados, los tenemos como XX y son enterrados en cualquier lugar, son tirados para que los otros animales los coman, se alimenten con eso. Esto es lo más dramático. Sí, cuando nosotros vemos la gran cantidad de personas que han muerto o han sido ejecutadas en esta guerra iniciada por Felipe Calderón en la República Mexicana, en contra de civiles, porque son muchos los civiles, la gran cantidad son civiles quienes han muerto en esta guerra declarada. Estamos hablando de 50.000 o cerca de 60.000 ya, personas entre asesinadas, ejecutadas, muertas. ¿Y qué cifra te gusta manejar de desaparición? Digamos 16.000, nos quedamos con la de la CNDH, 16.000. Primero, esto es una tragedia humanitaria. Se tiene que ver ya en la dimensión de una tragedia humanitaria. No es algo casual. No es algo aislado, no es algo que simplemente pasó y ya no va a volver a pasar. Detrás de esto hay una intención del Estado, en principio en permitir que esto sucediera y en segundo lugar en no investigar. O sea, además de que el Estado permitió y pudo haber sido parte de lo que sucedió, estamos hablando también de que no está investigando. Entonces, lo que estamos enfrentando podría perfectamente encuadrar en lo que el Estatuto de la Corte Penal Internacional define como un crimen de lesa humanidad. Aquí está una pareja que se encontraron aquí en Cahuacán embolsados hace una aproximación como de 8 o 9 meses. Estos de aquí se encontraron 2 borrachitos, un extranjero y un mexicano, que se encontraron tirados en la calle. Nadie los ha venido a reclamar. Estos 2 son extranjeros que nada más así nos los dieron. Por extranjeros no nos dijeron ni de dónde son ni de dónde vienen. Aquí hay 4 que son de Guatemala. Estos fueron muertes por accidente. Luego aquí hay otros 2, lo mismo por accidente, que son extranjeros, son de Guatemala. Aquí hay uno que se encontró aquí en Indeco Cebadía. Ahí sí no se supo si es mexicano o es extranjero. Aquí hay otros 2 que lo mismo, fueron extranjeros, nadie los vino a reclamar. Está un huistleco que tampoco lo vinieron a reclamar. Un panadero de aquí de la finca del Edén, tampoco lo vinieron a reclamar. Aquí hay otros 2 que son mexicanos, son teporochitos. Aquí hay otros 2
que estos dos son extranjeros. Estos son de aquí de Quetzaltenango, Guatemala. Aquí hay 3, un mexicano, un salvadoreño y un guatemalteco. Ahí hay 2 que son extranjeros. Hay otros 2 que son extranjeros. Aquí hay 1, pero ya sacaron 1 que se lo llevaron para Guatemala. Yo entré a un NAI llamado el 2 de Oro en El Salvador. Entré como que yo me quería quedar a trabajar, el cual no me dijeron que no. Yo le dije, tengo tantos años, no importa, me dijo, tú te arreglas y de noche ya todo es diferente. Me dijo la dueña del nightclub. Yo me quedé 2 días, gracias a Dios que clientes no hubieron. Logré ver de que la dueña, cuando llegaba la policía, nos escondía. A mí me escondía por no tener papeles y a la hondureña por estar secuestrada. A 2 muchachas más no sé cuál era su situación. Las otras quedaron allí en el salón porque esas supuestamente estaban con su propio gusto y esfuerzo de ellas de estar allí. Y logré ver a dónde las escondían y entendí por qué no encuentran nunca las autoridades a las jóvenes. Yo creo que cuando uno habla de desaparición forzada, siempre piensa que la desaparición forzada únicamente es aquella que se dio en los 70s, o nos vamos con la figura típica de la desaparición forzada que se vivió en Argentina o que se vivió en Chile. Y lo que estamos viviendo en el país en términos de desaparición forzada es un fenómeno completamente diferente a lo que se vivió aquí en los 70s, a lo que se vivió en Argentina y a lo que se vivió en Chile. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora nos habla de un fenómeno donde tiene una gran implicación, como lo decía hace un momento, la delincuencia organizada. Hay una gran complicidad del gobierno. El gobierno ha sido tolerante, ha sido anuente con los casos de desaparición. Y que, bueno, los desaparecidos, los y las desaparecidas, las personas desaparecidas, no necesariamente son personas que salieron a las calles a exigir alguna cuestión política o no necesariamente desaparecieron porque estaban en oposición al régimen. Son personas como ustedes, como cualquier persona que no tiene ni siquiera un interés político, o sea, en concreto, sino son personas que salieron un día de su casa para realizar una actividad común y corriente, rutinaria, y simplemente pues no se vuelve a saber de ellas, ¿no? O muchas de ellas, como en el caso de los migrantes, son personas que venían transitando por el territorio mexicano y simplemente pues desaparecieron, ¿no? Yo me quedé trabajando 2 años en El Salvador. La dueña del negocio donde yo estuve los 2 días, me caminaban siguiendo las hijas de la dueña del negocio, con los teléfonos, con las grabadoras encendidas, haciéndome preguntas, porque a la mamá de ellas la capturaron en la frontera con unas jóvenes y con droga. Entonces ellas me caminaban siguiendo para que, a ver si yo por temor les decía contrario de lo que yo había visto allí. Yo les decía siempre a lo que yo había llegado. Y yo les dije que no tenía por qué tenerles miedo y que cualquier madre haría lo que yo hice. 15 días de eso, yo iba en la calle, venía a mi trabajo, se paró un vehículo y se bajaron 3 hombres, me montaron al vehículo con un arma, me llevaron carretera a San Miguel, a una parte muy aislada, sola, me golpearon, me amarraron. Uno de ellos abusó de mí, le dijo a los otros que sí, también iban a hacer lo mismo que él. Uno de los otros le dijo que no, porque si él me tocaba, él me mataba. Se fueron los 2 a platicar, 2 de ellos a platicar, el que me abusó de mí y el otro, bajo un palo con el arma en la mano. Y el que se quedó conmigo me decía, no le contestes mal, no le digas nada, él es loco y si tú lo tratas mal te mata. Cuando ellos regresaron, se acercó a mí, me puso la pistola aquí en la sien y me dijo, perra, ¿sabe por qué te vamos a matar?
En eso venían unos campesinos del lado del monte. No sé si eran ángeles o qué, pero ellos le dijo uno al otro, corre, móntate, déjala. ¿Y qué pasa? ¿La mato? No, deja esa perra. Y se fueron, me dejaron. Yo le grité a las personas que venían saliendo del monte, me soltaron. Y yo le agradecí, me dijeron, le dije que si me iban a ayudar a salir afuera, porque era bien largo. Me dijeron, no, tú ya sabes dónde es, vete. Y sigue derecho. Salí a la carretera y ahí pedí RAI y regresé a la ciudad. Pienso que hay puntos en común y puntos que separan a la situación de las personas desaparecidas durante la última dictadura militar en Argentina y lo que está sucediendo hoy en día en México. En el caso de Argentina, digamos, había una diferencia muy marcada entre lo que era el gobierno militar y las fuerzas de seguridad secuestrando civiles, digamos, o personas que estuvieran involucradas con la lucha armada. En el caso de México, me parece que es enormemente más complejo a las responsabilidades y quién es quién de cada uno de los lados, ¿no? Donde tenemos secuestros por crimen organizado, aparentemente complicidades de policías locales, municipales, etcétera, o de otro tipo, secuestros denunciados también como parte del accionar del ejército en algunas zonas específicas donde es desplegado, un cúmulo de situaciones, secuestros de migrantes en el medio solamente por crimen organizado, pero con complicidad también de empresas o de transportes, en fin, toda una red de complicidades mucho más complicada de algún modo de desenhebrar, tanto del lado del perpetrador como del lado de la víctima. Llegamos a Cuaxá, ahí los secuestraron, ahí se subieron un montón de ellos con armas y machetes y bajaron toda la gente. Si rodean el tren como que es migración, lo rodearon y todo, bajaron a todas, veníamos 100 personas, más o menos 100 o 150 por ahí. Y como ellos suben con armas y todo, los bajan a punta de arma, los bajan y los suben en unas trocas. Sí, hacen balazos, porque la gente no se quiere subir y todo eso. Lloran, gritan. Es algo horrible, ¿no? Y inclusamente lloraban las mujeres, gritaban, ¿no? Les decían que no querían subirse y todo. Entonces vinieron ellos y la agarraron del pelo y las tiraron ahí en la camioneta. Entonces, cuando yo me tiro, ellos vienen y los agarraron y los subieron en la troca. Y ve qué bonito que se querían ir, dijeron ellos. Entonces vinieron y los agarraron y los subieron en las trocas y los llevaron a ese rancho, a nosotros 3. Entonces ya los llevamos, cuando nosotros llegamos ahí había mucha gente. Ya tenían un mes de estar ahí, dijeron ellos, aguantando hambre. Como habían como sus 200 personas, entre recién agarradas y que la tienen secuestrada. Como 200, hondureñas, guatemaltecos, salvadoreños, brasileños, de todos hay ahí. Había incluso hasta un bebé de 7 años. No, pues fíjate que a mí no me lastimaron. Las otras muchachas dijeron que la violaron. Como que habían violado a una chamaca de 15 años y estaba ahí, estaba aguantando mucha hambre. Tenían un mes de estar encerrados. Ahí al rancho llegaron policías de los municipales y cobraban su cuota. Y llegaban de la migra también, llegaron una vez y ellos pagan cuota a ellos también. Sí, en las patrullas. Y el uniforme era azul, como entre azul o negro creo que es el uniforme de ahí. Y el de la migra era blanco con azul, porque en la gorra decía migración. Y aquí como una estrella que eran de migración. Y los de la policía era traje azul. Y era policía de Coatzacoalcos, Veracruz. Y dijeron nosotros, los que tenían 2 meses, que iban cada semana, cada 8 días cobran ellos su renta. Sí, los que tenían 2 meses dijeron, es que ellos vienen a cobrar. No podemos hacer nada ahí, porque ellos solo vienen a cobrar la renta y ya.
digamos que no los podían defender a nosotros ni nada, porque ellos están incluidos en eso también. La participación del crimen organizado que ha encontrado la forma de lucrar de distintas formas con la población migrante. Pero también en muchas ocasiones, y así lo hemos documentado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la anuencia o con la participación directa incluso de autoridades del Estado mexicano, ya sea autoridades municipales, autoridades estatales o incluso autoridades de migración, que son los primeros que tendrían esta obligación de garantizar la plena vigencia de la dignidad de los derechos humanos de cualquier persona migrante. Si el Estado actúa directamente en las violaciones, habrá que juzgarlo como tal, como autor de las desapariciones forzadas. Un ejemplo, en el tema de migrantes, el Instituto Federal de Defensoría Pública hizo un informe, me parece que fue el año pasado o hace 2 años, donde documentó cerca de 180 casos de migrantes que fueron entregados por Grupo Beta o por grupos de la Policía Federal directamente a grupos del crimen organizado. Ahí estamos hablando de que el Estado es autor de las desapariciones forzadas, porque fueron agentes del Estado directamente los que lo entregaron. Y además fueron agentes del Estado, como los del Grupo Beta, que se supone que es un grupo creado para proteger a las personas migrantes. Pues no, él no nos supo decir ni quién, nomás dijo que él no iba, pero él iba en una camioneta adelante. Y que un muchacho de ahí que es primo de él, creo, llevaba un celular y que él iba marcando cada ratito para ver en qué lugar iban. Entonces que en una de esas dijo el muchacho, dijo, ¿sabes qué? Dice, ya no me vuelvas a marcar ahorita, dice, porque está un retén de policías. Y entonces dice que él ya no le marcó, pero al ratito que le volvió a marcar ya no le contestaron y allí fue él. Por eso echan de ver que en ese ladito fue donde ellos desaparecieron, porque de ahí para allá ya no pudo saber nada. Pues dijo que era como en medio de Tamaulipas y Miguel Alemán, algo así, no recuerdo muy bien, pero sí, que eran como a las 5 de la mañana. O sea, la primera instancia, los señores que llevaban a todos los migrantes, pues supuestamente iban seguros, porque iban en un camión de ellos. Al llegar a San Luis Potosí cambian de camión y ya no supieron ni qué color era, ni qué placas tenía, ni nada. Pasando Ciudad Valles, perdieron contacto con todo. Parece ser que les pidieron celulares, les pidieron todo, gente que iba con ellos. Ellos no se conocían todos, iban de todos los pueblos, entonces no se conocían, no sabían si había gente que ni siquiera era migrante. Entonces subieron y se fueron. Pasa una semana y no sabe nada de ellos. De llegar de Ciudad Valles a la frontera son 10 horas. Entonces puede pasar un día que no sepas de ellos, no resulta extraño. Pero si pasan 3 días, ya resulta muy extraño, porque no se hacen 3 días a la frontera. Pasa una semana y nada, pasan 2 semanas y nada. Pasa un mes y un muchacho se comunica con su mamá. Y le dice, mamá, nos tienen trabajando. No sabemos si vamos a vivir o nos van a matar. Y se corta la comunicación. Esa es toda la información que se tiene. Y desde esas 3 semanas hasta hoy, 1 año con 3 meses, no se ha sabido absolutamente nada. Nada de ellos. No se sabe nada del camión, no se sabe nada de los polleros, no se sabe nada de los muchachos. La comisión, en este informe de secuestro de migrantes, en perjuicio de migrantes en el 2011, por ejemplo, generamos un mapeo de zonas de riesgo. 71 municipios en 21 entidades de la República consideradas, entre estas Cadereyta, entre estas San Fernando, Tamaulipas, consideradas como zonas de alto riesgo para tránsito de la población migrante, que también podría aplicarse desde luego para el tránsito de cualquier persona en nuestro país. Pero esa es una labor que tiene que hacer el Estado mexicano. El Estado mexicano carecía hasta ese momento de zonas de riesgo de tránsito de migrantes, cómo poder implementar una política pública en materia preventiva, cómo poder perseguir el delito si no cuentas con un mapeo de zonas de riesgo a este respecto. Y lo más delicado es que estas zonas de riesgo no las inventa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivan de testimonios de migrantes víctimas del delito
pero también, y esto es muy importante, deriva de información oficial que solicitamos a las propias instancias. Es decir, nosotros solicitamos información oficial tanto al gobierno federal, distintas instancias, como a los gobiernos de todos los estados de la República. La rivalidad entre el Cártel del Pacífico, liderado por Joaquín Guzmán Loera, y los Zetas es, para el gobierno federal, la causa de la violencia ocurrida en los últimos días en 3 estados del país, Tamaulipas, Jalisco y Nuevo León. Hasta el momento en esas entidades han sido encontrados en total 78 cuerpos mutilados. Los últimos 49 en el municipio de Cadereyta este fin de semana. El gobierno de Nuevo León consideró que el proceso de identificación será largo y complicado y pidió ayuda a la PGR, quien además participará en las investigaciones para encontrar a los responsables. ¿Cuándo el Estado podría ser juzgado en términos de desaparición forzada por omisión o por tolerancia o aquiescencia? Un ejemplo muy concreto en el caso de los secuestros de los camiones de San Fernando. En principio sucede la masacre de los 72 migrantes. El Estado mexicano, hablando de todas las policías, del ejército, de la marina, sabían que estas carreteras eran carreteras muy peligrosas. Sabían que esos territorios se habían convertido en territorios de la delincuencia organizada. Ellos se dieron cuenta de que empezaron a secuestrar camiones, porque no fue un camión el que secuestraron varios camiones. Y el Estado, aún sabiendo que podían ser secuestrados camiones de migrantes, toleró y permitió los secuestros de camiones de migrantes. No puede ser posible que tantos camiones hayan pasado por ese territorio sin que no se dieran cuenta. Había retenes, había policía en las carreteras, teníamos a la Marina, al Ejército, a la Policía Estatal, a la Policía Federal y a la Policía Municipal vigilando esas carreteras. Es imposible que no se hayan dado cuenta. Ahí el Estado actuó de manera permisiva o fue omiso en no ver o en no querer ver lo que estaba sucediendo. No tan fácil el Estado no se dio cuenta que en un punto, en un retén que hubieran podido parar, un camión iba lleno de migrantes y en el siguiente retén el camión iba solo. No puede pasar desapercibido una unidad, menos 2. No puede pasar desapercibido 10 personas y van juntas, menos 80. Ninguno de los migrantes ha aparecido. Han aparecido otros migrantes de otros autos, de otros autobuses. Pero los dos autobuses especiales de la Sierra que han desaparecido, ninguno de ellos ha sido localizado. Porque tampoco, al parecer, ha habido ninguna investigación. Ni seria, ni media seria. El gobierno federal ni va a ceder, ni se va a amedrentar. No nos van a doblegar. Por el contrario, los criminales que han cometido estos actos de barbarie están siendo buscados, serán detenidos y pagarán por los delitos cometidos. Un Estado democrático de derecho estaría investigando y estaría ya colapsado ante lo que hemos enfrentado en el país en términos de desaparición y en términos de asesinatos y en términos de ejecuciones. Si nosotros pensáramos, como un ejemplo, que si hubiera secuestrado un camión lleno de turistas alemanes en México, ¿qué hubiera pasado? Eso hubiera paralizado el país. Lo hubiera paralizado completamente. Entonces estamos hablando de que se les está haciendo daño a las personas más vulnerables, a las más excluidas socialmente, y que el país no hace nada porque no le interesa. Porque al país no le importa a la gente que sufre una situación mayor de pobreza, porque al país no le importa a la gente que no tiene una posición económica para salir y exigir. No matter what your way of thinking, you can do something or not do something, and both can be equally bad. And not doing something is important for government sometimes because they don't want to be seen in a certain light that's not in their political interest. And they can aggregate power and derive power by making sure who ends up with power and those who don't have power. Es tortura el sufrimiento que enfrentan las familias cuando no saben nada de sus personas desaparecidas, cuando el Estado no ha hecho nada para buscarlos
y cuando el Estado no ha hecho nada para investigar y cuando encima son sobrevictimizados en las instancias de justicia. Eso es tortura. Y se tendría que investigar también al Estado por lo que le está causando a tantas familias al no hacer nada ante los casos de desaparición. En los desaparecidos, donde no hay un reconocimiento, no hay un monumento, no hay un camposanto en donde estén, no hay un lugar a donde los puedan ir a visitar, donde se pueda honrar su vida, cualquiera que ésta haya sido, el doliente queda en este continuo sin avanzar, estacado en esto. Y esto afecta de una manera importantísima a la sociedad. Una sociedad que no se quiere involucrar porque precisamente está el tema de yo no sé si tu hijo después haya sido el perpetrador del mío, el mío pueda ser del tuyo, pero también afecta en una sociedad en donde este tejido está tan deteriorado, en donde todos en un momento dado podemos ser víctimas y victimarios. Tenía yo un conocido que vendía diaria, ya le dicen, en El Salvador. Él se hizo muy amigo mío porque él vivía con una amiga mía. Y estando un día comprándole el número, llegó uno de mis agresores y lo saludó con confianza y yo me quedé admirada. Cuando él se fue, yo le dije, don Juan, y este muchacho que lo saludó, ¿qué es de usted? Es mi hijo, me dijo. El cual me asombré porque su padre es una gran persona, así lo catalogo hasta hoy todavía. Yo le comenté lo que su hijo había hecho, él se sintió muy avergonzado y me dijo, Eugenia, él es mi hijo pero de otra mujer, no lo he creado yo, te pido perdón en nombre de mi hijo. Las familias decían, queremos una instancia especializada para que investigue los casos de las desapariciones. Queremos protocolos de búsqueda, queremos protocolos de investigación, queremos bancos de datos, queremos forenses internacionales que vengan a ayudar en términos de la identificación. Este es un evento muy importante para todos. Hoy estamos inaugurando la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia, Províctima, una institución que está llamada a ser un pilar fundamental en la construcción de un México con paz y con justicia. Entonces, Províctimas es la respuesta que el Estado mexicano da para las víctimas. ¿Y qué es Províctimas? Es una instancia que no tiene facultades para investigar. Es una instancia que no tiene ni facultades para constituirse como coadyuvante en las averiguaciones previas. No tiene ni siquiera programas propios estructurados para atender a las víctimas. No programas de pobres aplicados a las víctimas. Programas especializados, concretos para atender a las víctimas, tampoco lo tiene. Y si una persona se presenta por víctimas, llega y ¿qué se encuentra? Su Procuraduría de Desaparecidos. Es un engaño para la gente. Es un engaño para la gente porque una persona que tiene un caso de desaparición llega a Províctimas y ve que le pusieron el nombre de su Procuraduría de Desaparecidos, la persona piensa que lo van a investigar y que van a ayudar, que tiene facultades para salir a buscar a su familiar. Y no es cierto, no tiene esas facultades. I developed this concept called self-referential epiphenomenology. And it may be that somebody else has invented some of this, but we came up with this in January of 1990. The United States was prosecuting their war with what we call the Gulf War with Iraq. And but we weren't really observing what was happening because if you turn on the television, you have a journalist interviewing a journalist or a retired military person. Nobody has seen the war. They have not been there. The war is something else. So they are the little bubble, the epiphenomenon above the phenomenon of the world, the war, and they are simply referring to each other's experience, and nobody had the experience of the war. So it was self-referential epiphenomenology,
and nobody knew about the damn war. It's a concept, and the same thing is happening in our desert in southern Arizona. Any editor can send any reporter down to the border and say, give me a story on the men, on the women, on the agents, on the desert, on the search and rescue, on the equipment, on how bad the desert is, on these weird humanitarian. They can go send them down there to do something, but nobody's actually going to see the phenomenon of the migration and the dying migrants. Lo primero que habría que abatir en nuestro país, y no solamente en materia del crimen organizado que actúa en perjuicio de la población migrante, sino de la población en general en nuestro país, es el tema de la impunidad. El INEGI acaba de revelar un estudio del 2011, muy reciente, en el que arroja una cifra impactante del 92% de los casos en nuestro país de delitos que permanecen ahí, en el cajón de la impunidad. Lo que yo veo que está pasando en términos de desapariciones me recuerda tanto a lo que me tocó ver en Ciudad Juárez, que van sucediendo las cosas y que nosotros tenemos a unas instituciones que dan respuesta de forma eficientista. Ok, hay tantos casos de feminicidios. Bueno, vamos a crear la Fiscalía para Feminicidios. Y además vamos a crear la instancia fulanita de tal para que atienda a las familias. Y además está el Instituto Chihuahuense de la Mujer para que haga no sé cuánto. Y además va Gobernación con esta oficina. Y además va X Secretaría con esta otra oficina. Todo el mundo, o sea, todo el Estado, hablando del Estado mexicano, estuvo ahí para abrir una oficina para atender los feminicidios. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que las víctimas, al momento, a estos días, siguen enfrentando los mismos problemas. Que no investigan, que las tratan mal, que no cuentan con abogados que los representen, que el Estado no les ha dado la atención que les tendría que dar como víctimas, pero que además, que el Estado las ha dividido. Eso fue algo que se vivió de una manera muy clara en Ciudad Juárez y que el Estado mexicano está tratando de hacer lo mismo en el caso de las desapariciones. Esa respuesta eficientista que vimos en Juárez le sirve muchísimo al Estado, porque cuando el Estado va al ámbito internacional a dar cuentas de lo que ha hecho, lleva un listado enorme de instituciones que ha puesto al servicio de cierta violación a derechos humanos, al servicio de las víctimas, ¿no? Entonces, uno está, por ejemplo, en una audiencia en la Comisión Interamericana y a veces los comisionados dicen, es que no entiendo, o sea, el Estado mexicano me está diciendo que tiene 40 instituciones para atender esto y está dando todas las cifras y está dando todas las acciones que han hecho y ustedes dicen que no funciona. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que vivimos un gatopardismo en México. El Estado hace todo para que no funcione nada. Hace 3 meses entregaron 2 cuerpos, más de 26 fotógrafos, todas las cadenas locales y nacionales para fotografiar el dolor de la viuda, el dolor de los hijos y con la inseguridad de la viuda y de los hijos, que probablemente no era su difunto. Finalmente, ¿cómo sería la situación ideal en la que facilitaría la búsqueda, por ejemplo, de personas desaparecidas, incluidos migrantes no localizados? Es que cada cuerpo que aparece sea inhumado como corresponde, tenga toda la información disponible en las averiguaciones previas, cada uno de los restos sea inhumado en forma individual o con cierta distancia uno de otro, que los cuerpos en sí mismos tengan una chapa de metal o alguna indicación que no se borre con el tiempo, que mantenga el código original que se otorga generalmente en la averiguación previa, que se repite generalmente en el CEMEFO al hacer la autopsia, es decir, que sea mucho más fácil la búsqueda. Finalmente también en algunos lugares, nos parece a nosotros, donde en el caso de los migrantes no localizados, donde su paso es habitual, por allí también sería importante tratar de centralizar los casos en donde hay una presunción de que el cuerpo que se encuentra puede pertenecer a un migrante. Bueno,
Al decirse desconocidos, prácticamente no tienen nombre, ¿verdad? No tienen nombre, vienen desconocidos, así. Al que se le encuentra su documento, pues ya ahí le ponen el nombre. Y todos esos documentos los tenemos ahí en la administración, ¿verdad? Y cuando se entierran, ahorita ya, ya los estoy ubicando, ¿verdad? Si uno lo enterraron al lado de ese poste, pues al lado de ese poste. Si el otro lo enterraron al lado de esta mesa, al lado de esta mesa. Si aquel tenía nombre, pues con el nombre. Si este no tenía nombre, le ponemos desconocido, pero que está al lado de la mesa. Dentro de los 7 puntos lo que se encuentra es, en principio, mecanismos de búsqueda eficaces de personas, mecanismos de investigación, protocolos para el tema de búsqueda y de investigación, bases de datos integrales, homologadas, con criterios homologados, de personas desaparecidas y de restos, contar con programas integrales para la atención a las víctimas, a todas las víctimas en el término de desaparición, y que se lleven a cabo, que se hagan efectivas las recomendaciones que ha dado el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada en el último informe dado el gobierno mexicano. Lo que pasa es que nada más se enterraban así, pues, y no se ubicaban, Entonces, ahora ya, porque la misma Procuraduría vino y me dijo eso, que así, bueno, pues así se está haciendo. Incluso dijeron ellos que iban a venir a tomar fotos donde el momento que estaban enterrando, pero pues no ha sido así porque han faltado. De repente vienen, a veces no vienen, ¿verdad? Esa es la situación. Quienes se tienen que constituir como los protagonistas y como las protagonistas de los espacios de verdad y justicia son las propias familias. Y son las propias familias porque son ellas quienes en principio van a estar con el problema de una desaparición hasta que aparezca la persona. Ellos son los que han salido a las calles a gritar, a demandar, han tenido que atravesar fronteras, han tenido que atravesar países sin recursos, en muchas ocasiones sin mucho apoyo técnico, y son los que en el momento en el que salen con su fotografía y la van cargando de ciudad en ciudad, nos están hablando del derecho a la verdad. El derecho a la verdad, que es el derecho a saber qué pasó con sus familiares, dónde están, quién se los llevó, qué les hicieron, quiénes son los responsables, y en caso de que estemos hablando de restos, pues que los restos estén perfectamente identificados. Los elevados índices de impunidad en el país, la ausencia de política pública efectiva en materia de prevención del delito y casos que parecían superados hace algunos años, tan graves como de tortura, tratos crueles, inhumanos, pareciera un retroceso en algunos aspectos, y sería importante avanzar en la materia, avanzar abatiendo estos índices de impunidad y sin duda buscando política pública muy concreta, muy puntual en materia preventiva. Creo que en cualquier lugar donde se producen cerca de 50.000 muertes violentas en un lapso de 6 años, necesariamente implica una gran tragedia para el país, digamos, y una enorme necesidad de reparación, ¿no? Y la reparación implica la identificación de los cuerpos, la devolución a sus familias y ciertamente la búsqueda de verdad y justicia. Como no hay un lugar en la sociedad para los migrantes, para los desaparecidos, esto se sigue perpetuando, no hay ningún momento en el que termine y se cierre, porque no hay una solución al problema del conflicto de los desaparecidos. Esto provocaría entonces una herida perennemente abierta en una sociedad inconsciente como en la cual estamos, donde nadie se involucra.
que si mi hija me está viendo en algún lugar, yo no tengo nada que reclamarle, no la puedo juzgar en nada, todos tenemos errores en la vida. Si tiene hecha una vida con alguna persona, si tiene más hijos, yo no me la quiero llevar, pero sí quiero que se comunique con nosotros, por lo menos para mi tranquilidad de mi alma, para dormir en paz, comer en paz. Bueno, y la queremos muchísimo. Yo me lo tengo grabado así como está aquí, pero como yo una vez lo puedo encontrar, yo ya no lo distinguiría, ya sería una persona pues bien bastante cambiada, ¿verdad? Entonces, pero no importa, sea como sea, pero si Dios me lo permite de que encontrarlo, lo voy a encontrar, y si ya sea vivo o ya sea como esté, eso es verdad, ya. Que que Él diera que nosotros, o sea, que Él diera con nosotros, que supiera que nosotros los andamos buscando, se comunicaran con nosotros. Sí pienso todos los días y espero que tengo la esperanza, es la esperanza, nunca se me va a acabar de que algún día Él llegue. Le pido a Dios y a la Santísima Virgen que donde quiera que estén me lo protejan y que un día me lo traigan de regreso. Así como Él salió con bien, que Él regrese con bien. Yo no me le pido a Dios que un día regrese. Que un día regrese y para volverlo a ver. Aunque sea por último, le digo. Porque pues ahorita estamos que sabe al rato. En esa fe y en esa promesa estamos confiados que por ahí va a aparecer, ¿verdad? Rogamos a Dios, pues, cuando Él aparezca estemos todavía con fuerza, estemos vivos, para poder atenderlo, tal vez lo que no pudimos atenderlo como se debió, tal vez ahorita, pues, cuando en su regreso sí se lo vamos a atender mejor, ¿verdad? Pero esperamos en Dios que tengamos vida todavía. Hijo, si ves este documental, por favor, comunícate. Que a veces uno les llama la atención, los disciplina, es porque quieren que sea mejor, porque la vida da cosas malas. Tal vez por eso yo te llamaba la atención y si tú ves este documental, por favor, hijo, no tardes en comunicarte. Si no quieres ya vernos o vivir con nosotros nuevamente o venir de visita, pues solo llámanos y dinos, madre, estoy vivo. No te quiero o te quiero, pero lo que queremos saber es que tú existes, pero para mí sí existes todavía. Es absolutamente falso, absurdo que se señale que México no tiene autoridad sobre un punto del territorio nacional. Yo reto a quien diga eso, que me diga a qué punto del territorio nacional quiere ir y lo llevo. Lo único que le pido es que no venga de vacaciones como parece que vienen algunos analistas a México.